Aquí en su video está la central de las ofertas, primeramente recordando que la estancia necesita de nuestra colaboración en este momento de la pandemia, donde no se puede realizar eventos. Y también comenzó para que tú puedas cooperar con las ofrendas. Hoy llegamos al mensaje 52, que tiene por título El vencedor de la iglesia en Esmirna. La lectura bíblica es Apocalipsis 2, versículo 11. Yo varias veces intenté terminar de hablar sobre el periodo de la iglesia con relación a la iglesia en Esmirna y nunca logré terminar. Y hoy quiero terminar el periodo de la iglesia en Esmirna, porque es una palabra de un lado histórica y también profética. Histórica porque ya ocurrió en el pasado con esta iglesia, en el periodo de aproximadamente 300 años de persecuciones. Y profética porque en la época en la que esta carta fue escrita, todavía no había ocurrido todos los eventos. Por tanto, es una palabra histórica y también profética. Y primeramente yo quiero decirle que estoy muy alegre con lo que ocurrió el día de ayer. La fábrica de vencedores, el Avanza Joven, ha tomado proporciones globales en todos los continentes. Participaron. Tenemos un número, una estadística todavía parcial de por lo menos 1.500, más de 1.500 jóvenes que participaron y salieron ayer para la predicación del Evangelio. Muchos. Y también muchos adolescentes participaron. Y también los adultos, los más ancianos, también participaron. Con unas 500 personas. Entonces, ahí ya tenemos más o menos 2.000 personas, pero yo creo que hemos llegado a 2.500 personas. Entre todos los que salieron a predicación del Evangelio, fue un día fantástico. Fue un día en que la salvación llegó a las calles. Y nosotros encontramos a personas emocionalmente inestables, muchas personas con necesidad de Dios, mucho desespero, en conflictos que no tenían cómo solucionarlo. Entonces, gracias a Dios, el Evangelio llegó a las calles por medio de su iglesia. Y también yo quiero decirles a ustedes que yo estoy muy alegre que nuestros jóvenes están siendo correspondidos por aquellos versículos que yo les di ayer, esa palabra que yo di ayer. Vamos a verlo. Antes de entrar propiamente al mensaje, veamos Salmos, libro de Salmos, versículo 2. Libro 2. Salmos capítulo 2. Gracias, Señor. Salmos 2 muestra la condición de este mundo engañado por Satanás. Ustedes saben que Satanás es el padre de la mentira. En él no hay verdad y él nunca se afirmó en la verdad. Solo Dios es la verdad. Solo Dios es la propia realidad.
Y si alguien no, no acepta a Dios como la verdad, solo puede estar del lado de la mentira. Entonces Satanás no aceptó estar debajo de la autoridad de Dios. Entonces él solo tenía un lado para estar, era del lado de la mentira. Por eso Satanás es el padre de la mentira. Él es mentiroso. Y peor que esto, él es el seductor. Ayer yo leí esto para los jóvenes que está en Apocalipsis 12. Voy a tomar el versículo correcto. Apocalipsis 12. Señor Jesús. Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Él es Satanás, llamado Diablo. Se llama Diablo y Satanás. Y es el que engaña al mundo entero. En portugués dice que él es el seductor. En otras versiones dice que él engaña toda la tierra habitable. Él fue aquella serpiente que sedució a Eva y hizo que todo el mundo cayera en pecado. Y él continúa siendo aquel seductor y engañador. Yo no quiero que ustedes desconozcan la fuerza que tiene su seducción, la fuerza que tiene su engaño. No subestimes nunca a Satanás, no subestimes al diablo. Él puede engañarte. Muchas veces nosotros nos sentimos muy fuertes, nosotros no caeríamos en determinadas tentaciones, en determinados pecados, pero cuidado, Él es el seductor, Él es el engañador, Él puede engañarte. Solo hay una manera de que tú seas salvo. Agarrar la vida de la iglesia y vivir intensamente la vida de la iglesia, predicando el evangelio. Esto te salva, esto te salva. Por tanto, hermano, yo hablé para los jóvenes, aquellos que participaron de la salida ayer, están viviendo intensamente la vida de la iglesia. No solamente estamos para salvar a las personas, nosotros somos salvos. Nosotros somos salvos del engaño, del engañador, del seductor. Él puede seducirte a caer. Él puede hacer que Él puede seducirte para que tú ya no seas útil para Dios. No vamos a obedecer lo que Él dice. No, nuestra fuerza no depende de nosotros. Nuestra fuerza viene de Dios. Y otro punto que yo estuve muy animado. Déjenme leer. Salmos 2. Lo que Satanás hizo en este mundo resultó en esta situación del versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos pasan cosas vanas? Satanás engañó a este mundo entero. Engañó principalmente los que gobiernan, aquellos que están al frente de las naciones, porque Él es el príncipe de este mundo. Él tiene en las manos las naciones, y estas naciones fueron engañadas por Satanás. Estas naciones se oponen a Dios. Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, contra Dios y contra Cristo, diciendo, rompiendo sus ligaduras, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Quiere decir, el Satanás nos engaña de tal forma que hoy las naciones quieren liberarse totalmente de cualquier lazo con Dios. En muchos países democráticos, en nombre de un Estado laico, no se puede hablar en Dios
Entonces, cada vez más, Satanás usa sus artimañas para cortar este lazo con Dios y con la palabra de Dios en la verdad. Entonces, esta es la situación de este mundo, porque Satanás, él quería ser el príncipe de este mundo. Él quería ser el rey. Solo que en el versículo 6 dice así: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Hermanos, Dios Padre constituyó a su Hijo Jesucristo para ser el rey sobre el santo monte de Sión. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este es el hijo que Dios escogió para ser el rey de este mundo. Él fue engendrado, el hombre Jesús fue engendrado hijo de Dios, el hijo primogénito de Dios. Entonces tú eres mi hijo, yo hoy te engendré. Ahí en el versículo 8 donde yo quería llegar. Dice, pídeme. Esto es muy importante. El padre hablando por el hijo. Pídeme, hijo, pídeme. Pídeme y yo te voy a dar. Yo te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Yo te voy a dar todo para ti. Hoy está siendo usurpado. Todo esto, las naciones están siendo todas usurpadas por Satanás. Pero yo te voy a dar. Es solo lo que tú me des. Solo lo que tú me pidas. Las quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, las desmenuzarás. Entonces, hermanos, Dios prometió dar las naciones, el dominio de las naciones para Cristo. Ahí la respuesta está en Salmo 110. Señor Jesús. Versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies, de tus pies. Ya que el Padre prometió para el Hijo hizo la obra aquí en la tierra. Según la voluntad del Padre, fue obediente, fue sumiso. Vivió una vida de hombre perfecto aquí en la tierra, totalmente obediente al Padre. Él murió en obediencia al Padre para ejecutar tu redención, nuestra redención. Él liberó la vida divina a través de su muerte en la cruz y de su resurrección. Él fue hecho Hijo de Dios y hoy está sentado allí en Sión celestial, allí junto al trono de Dios. Allí está sentado a la diestra de Dios esperando que el Padre ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Ahí en el versículo 2, ¿cómo el Señor va a hacer esto? ¿Cómo Dios Padre va a hacer esto? El Señor enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. ¿Quién es el cetro de su poder? ¿Quién es la vara de tu poder que Jehová envió para el Hijo? Son ustedes Sión. Porque este cetro de poder que Cristo tendrá para dominar sobre las naciones viene de Sión, viene de la iglesia, de la parte de los vencedores. Por tanto, hermanos, la iglesia, toda la iglesia es compuesta por todos los cristianos que fueron regenerados por el Espíritu Santo. Y ellos componen Jerusalén. La ciudad de Jerusalén representa todos los cristianos de toda la iglesia. Pero Sión es una parte de Jerusalén. Sión es una parte que se preocupa con el reino, que se preocupa en luchar por la realeza de David, por el reinado de David. Entonces, nosotros no estamos aquí en la tierra viviendo nuestra propia vida, no, estamos preocupados en luchar por el reino. Estos hacen parte de Sión. Entonces, desde Sión vendrá el cetro de poder para que el Hijo de Dios reine, domine sobre las naciones.
¿Qué ocurrirá? Versículo 3. Versículo 3, a mí me gusta usar mucho la versión King James actualizada, pero yo voy a decir, yo puedo decirlo de memoria. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente o generosamente en el día de tu poder. Esto es muy importante, hermanos. ¿Sabes cuándo es el día? ¿Cuándo será? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo es el día el día de tu poder, el día de la convocación? Justamente en el final de los tiempos. Es la era de los 7 espíritus. Es la era entonces que el Señor comienza a usar un pequeño rebaño. La era que el Señor usa la iglesia en Filadelfia es Sión, monte de Sión. Hermanos, nosotros estamos en la aurora de la venida del Señor. Y este es el momento de la convocación, del llamado, es el día del poder. Dios está convocando un ejército. La iglesia está respondiendo a esta convocación. Muchos hermanos, cuando vinieron jóvenes saliendo con esta alegría, los más viejos no aguantaron. Ellos inventaron Avanza Senior. Y muchos adultos también quisieron salir. Ayer salieron más de 1.500 jóvenes. Salieron otros 500 de los hermanos más viejos. Porque estos otros 500 son por causa de esta convocación hecha. Esta convocación, muchos atendieron generosamente a esta convocación. Ahí, enseguida, entre los jóvenes, ¿cómo habla? Voy a intentar hablar de memoria. Los Montes Santos, en el seno de la aurora, tú tendrás tu ejército de jóvenes santos. Mire, el Padre hablando para el Hijo, porque el Hijo le pidió. Primero, la iglesia toda atendió generosamente, voluntariamente. En segundo lugar, el Padre está haciendo un milagro, haciendo un más gran milagro, haciendo que caiga del cielo. En los montes santos, estas gotas están cayendo solamente en los montes santos, solo en Sión. No está cayendo en toda Jerusalén, no, solo en Sión. Entonces estas gotas del rocío están cayendo. Quiere decir, los jóvenes están cayendo como el rocío para formar este ejército principal y están formando ejércitos de jóvenes santos. Hermanos, muchos. Yo estoy muy alegre, hermano. Muchos adolescentes, hasta preadolescentes, salieron con los padres. Algunos niños salieron con los padres para predicar el evangelio. Y ya ganaron coraje para abordar a las personas, para orar por las personas, entregar un periódico, hasta entregar un alimento diario. Yo supe de esto. Y yo supe en los Estados Unidos una niña de 10 años de edad. Estuvo hasta el final, cuando las hermanas preguntaron, ¿tú no quieres volver para tu casa? No, yo quiero quedarme hasta el final. Me gustó la predicación del evangelio. Hermanos, estos niños, estos preadolescentes y estos adolescentes, hermanos, a su tierna edad ya están perdiendo el miedo de predicar el evangelio. Están perdiendo el miedo de abordar a las personas, hablar de las cosas de Dios para las personas. Qué bueno que es esto, hermano.
porque una vez perdido este miedo, está perdido para siempre. Ellos nunca más tendrán miedo de abordar a las personas, de hablar en público, lidiar con las personas, predicar el evangelio en público. Hermanos, imagina esto, si estos niños no hacen esto hoy, a los 30 años de edad será mucho más difícil hacerlo. Es mejor comenzar ahora. Nuestros jóvenes, adolescentes, hasta niños. Vamos a llevar a los niños hasta la predicación del evangelio. Claro, cuando la condición sanitaria permitiere. El Señor quiere en verdad salvar a nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque el mundo está cada vez más viniendo como una avalancha sobre nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños. Están siendo nutridas con los medios de información, informaciones sin sentido, ideologías, ya están haciendo que las cabezas de ellas. Nosotros tenemos que hacer nuestro papel. Vamos a juntar a nuestros jóvenes para vivir intensamente la vida de la iglesia, para que ellas pudieran vencer contra esta presión de salir al mundo. Muy bien, vamos a entrar en el mensaje propiamente dicho. Vamos allá para Apocalipsis 2. Oh Señor Jesús, vamos a vencer a la batalla. Vamos a traer el reino del Señor aquí en la tierra de nuevo. Hechos 2. Apocalipsis 2, versículo 10, dice lo siguiente. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Entonces, hermanos, aquí habla de tribulación por 10 días. Ya yo hablé que el periodo correspondiente a la iglesia en Esmirna, el periodo profética, corresponde a 300 años aproximadamente. Y de estos 300 años hubo 10 grandes persecuciones debajo de los 10 emperadores romanos. Estos 10 días tendréis tribulación de 10 días. Puede corresponder a las 10 grandes persecuciones. Y también puede ser que en la última gran persecución debajo del emperador Diocleciano hubo una persecución violenta, pero por exactamente 10 años. Entonces puede ser que sean 10 grandes persecuciones debajo de 10 emperadores, que voy a leer para ustedes. Estas persecuciones fueron en los reinados comenzó con Nerón. Ustedes recuerdan que yo hablé de esto 2 veces. Nerón, después vino Domiciano en el tiempo de Juan, Domiciano, luego Trajano, Marcos Aurelio, Severo, Maximino, Tesio, Valeriano, Aureliano y al final Diocleciano. Son 10 emperadores que promovieron 10 grandes persecuciones. En estos 300 años, las persecuciones eran intercaladas de tiempos de paz. En el tiempo de bonanza, el cristianismo crecía. Entonces no fueron 300 años de persecución directo. Hubo tiempos de persecución, tiempos de bonanza, tiempo de paz. Venía tiempo de persecución, aparentemente sea una cosa positiva en los tiempos de paz. El cristianismo crecía, pero también muchos vicios eran introducidos dentro de estos periodos. Voy a citar un ejemplo. Por ejemplo, luego de la muerte
del perseguidor Septimio Severo en el 211 después de Cristo, en el transcurso de Alejandro Severo, edificios públicos fueron construidos para abrigar a las iglesias cristianas. Quiere decir, solamente en este tiempo es que las llamadas iglesias cristianas, refiriéndose a los templos hoy es muy normal referirse a un tiempo de iglesia cristiana. Allí está una iglesia, pero en verdad son templos. Pero esto vino de aquel tiempo del gobierno de Alejandro Severo. Porque hasta entonces los cristianos se reunían en diferentes lugares. Yo voy a leer aquí y ustedes van a entender. Tiempos públicos, las llamadas iglesias cristianas, ahora comenzaron a surgir en diferentes partes del imperio, porque el imperio romano era grande, y a poseer propiedades de la tierra. Esto André Miller en su página 210 habla de esto. Entonces, por primera vez, las iglesias pasaron a tener templos y poseer propiedades. Hasta entonces no tenían esto. Vimos que desde el principio, los paganos, el pueblo pagano, no conseguían entender una religión sin templo, porque para ellos tenían muchos dioses y ellos tenían que preocuparse por ofrecer sacrificios a los determinados dioses que ellos precisarían de favor. Entonces, para ofrecer sacrificios a estos, necesitaba tener templos. Entonces, muchos dioses, muchos templos. Entonces, si tú quieres casarte, te vas a un templo de una diosa casamentera. Si tú quieres tener éxito en tu trabajo, vas a ofrecer sacrificio al dios del trabajo, de la agricultura. Entonces, ¿cómo los cristianos no tenían templos? Sin templo no hay religión, no hay Dios. Entonces ellos no lograban entender. Por eso que ellos pensaron, ellos eran persuadidos de que estas reuniones privadas y misteriosas, generalmente en aquel tiempo ocurrían antes del nacer del sol. Ellos se reunían justo, bien temprano, para ir a trabajar y no incomodar a nadie. Así eran los cristianos de los primeros siglos. Ellos tenían, estos de la religión cristiana, ellos tenían los peores. Ellos quieren hacer una revolución, quieren derrocar el imperio. ¿Qué quieren hacer? Se reúnen en secreto. Ellos empiezan a generar una desconfianza del pueblo pagano para con los cristianos. Las pacíficas reuniones eran hechas, ¿saben dónde? En las casas de familias y también en los sepulcros y también en cementerios. Entonces ellos se reunían en estos lugares porque no tenían lugares. Entonces las nuevas iglesias, los nuevos templos eran construidos y los obispos empiezan a adquirir poder en el gobierno. Esto es causa de la bonanza. Cuando viene la bonanza, cuando hay persecución, los obispos los mataban, pero cuando empiezan, durante la persecución, los obispos empiezan a adquirir poder. Sobre el dominio del emperador, la furia del pueblo fue desenfrenada y encorejado por gobernadores, ellos quemaron las iglesias que fueron construidas y persiguieron a los cristianos. Quiere decir, acabaron de tener sus templos y ya fueron destruidos enseguida. Esto es para que ustedes entiendan las cosas de aquella época. Ahí voy a hablar un poco de los efectos del mundanismo en la iglesia. Infelizmente, el mundo entró.
comenzó a entrar en la iglesia. Lo que el enemigo no puede hacer por medio de los hechos sanguinarios y tiranos crueles, él realizó a través de la amistad con el mundo. Por eso la iglesia no tiene que hacer amistad con el mundo, ni por el aspecto político, ni por el aspecto económico. Nosotros somos siempre pequeños, somos siempre débiles, frágiles, estamos siempre dependiendo de la gracia del Señor para sobrevivir, para ir adelante. No necesitamos del favor del mundo. El mundo, este mundo sistematizado por Satanás no es de Dios. Esta es una vieja estrategia de Satanás. La astuta serpiente se mostró más peligrosa. Yo estoy leyendo un texto de André Miller. La astuta serpiente se mostró peligrosa que el león rugiente, utilizándose del favor de grandes hombres. Él todo al clero. Engañó a todo el clero con sus artimañas. Es mejor muchas veces no tener el favor de nadie para que mantener nuestra pureza, la naturaleza santa de la iglesia. Los cristianos entonces en este periodo favorable podían tener templos como los paganos y sus obispos fueron recibidos en la corte imperial en igualdad de términos con los sacerdotes idólatras. Esta relación profana con el mundo solapó. Esto se volvió dolorosamente evidente cuando la violenta tempestad de la persecución sucedió. Y esto acabaría con la prosperidad mundana. La atmósfera del cristianismo se volvió corrupta al punto de Cipriano y Orígenes hablaron del espíritu secular, de lujuria, de orgullo, de codicia e indiferente del pueblo y del clero. Cuando termina una persecución, viene el tiempo de la bonanza, viene el tiempo de la paz, también viene el favor imperial. El mundo entra y el pueblo entonces se vuelve indiferente al pueblo, a la palabra del Señor, y el clero entonces también solo buscaban favores, cargos, dinero en el imperio. Esto es lo que damnificó a la iglesia. Esto es una preparación para lo que viene en el periodo de la iglesia en Pérgamo. No ocurrió de repente. Ya estaba ocurriendo durante la iglesia en Esmirna. Muy bien, entonces, las trampas de Satanás contra el progreso de la iglesia, más allá de la fascinación mundana. Yo ya hablé de la fascinación del mundo, voy a hablar un poco de otra estrategia con relación a otra enseñanza. Número 1, judaísmo. El judaísmo, desde el inicio de la iglesia, tuvo que combatir fuertes conceptos de los judíos creyentes y amarga malignidad de los judíos incrédulos. Los judíos incrédulos persiguieron violentamente la iglesia desde el tiempo de Pedro, con sus 11 apóstoles, juntamente con él, y también persiguieron violentamente a Pablo y también todos los apóstoles. Pero ellos sufrieron mucho de los judíos creyentes. Luego de la muerte de los apóstoles, la iglesia sufrió mucho al ceder a la presión de los judíos, hasta que por fin el cristianismo fue remodelado para encajar en el sistema del judaísmo. El vino nuevo fue colocado en orbes viejos. Yo me refiero a la jerarquía
que fue ejecutada con el surgimiento de los clérigos y de los laicos. Orientalismo. ¿Qué es el orientalismo? El primer conflicto entre el Evangelio y la filosofía oriental fue Simón el Mágico, registrado en Hechos, capítulo 8. Ustedes conocen esta historia. Tal vez no dio mucha atención cuando leyeron Hechos. Vamos a dar una mirada en Hechos, pero ahí surgió unas enseñanzas muy peligrosas, una línea de enseñanzas muy peligrosas. Cuando hubo la gran persecución en Jerusalén, los discípulos salieron, excepto los apóstoles y Felipe, el evangelista. Era uno de los diáconos, de los 7 diáconos electos allí en Jerusalén. Él salió para predicar el evangelio en Samaria. Allí encontró un tal de Simón el Mágico. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, voy a saltar esta parte, Luego, cuando llegaba, versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciéndoles: dadme a mí este poder para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, Simón el Mágico, era alguien. Porque yo hablé de esto, de la filosofía oriental, porque él probablemente haya estudiado las varias religiones del Oriente allí en Alejandría, en Egipto. Alejandría era un centro cultural muy fuerte y él fascinó al pueblo del Samaria y tenía influencia sobre la mente de las personas ignorantes. Él fue el creador de la doctrina hereje agnóstica, sería simoniana, que perduró hasta el siglo III. Simón alegaba ser el principal representante de Dios aquí en la tierra. Hermanos, yo quiero aprovechar para decir una cosa, entre paréntesis. Orientalismo aquí, orientalismo, porque en aquel tiempo el agnosticismo se volvió una mezcla de la mezcla entre cristianismo, judaísmo y orientalismo. Y los orígenes de la filosofía oriental. Cuando yo hablo de filosofía oriental, tú enseguida vas a pensar en China, Japón, en India. No es esto. La filosofía oriental son
las religiones del Oriente, tales como la religión caldea, persa, egipcia y otras. Oriente, que se refiere de esta región. Ustedes recuerdan, Dios envió a Moisés para quitar al pueblo de Egipto. Él no hizo. Él, a través de su mano, no operó 10 plagas allí. En las primeras 3 plagas, todo lo que Moisés operaba, los magos de Egipto lo hacían también. Solo para probarles a ustedes. A ver, déjenme ver dónde está. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Éxodo. Esto es filosofía oriental. Esto viene de las cosas de los egipcios. Moisés entonces hizo que las aguas de los ríos se volvieran sangre. Y muchos peces murieron. El versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces en Egipto había estos hechiceros, estos magos, que operaban estas magias por medio de ciencias ocultas. Y en la segunda plaga fue lo mismo. Capítulo 8, versículo 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. E hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Y en la tercera plaga, capítulo 8, versículo 18. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos. Pero no pudieron. Ahí, a partir de allí falló. De ahí para adelante, la magia de los egipcios empezó a fallar. Entonces dijeron los magos a Faraón, esto es el dedo de Dios. De ahí en adelante ya no pudieron hacerlo más. Y cuando Nabucodonosor tuvo un sueño en Daniel, antes de pedirle a Daniel que interprete su sueño, ustedes recuerdan que él llamó, ¿a quién llamó? Daniel 2, versículo 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Entonces eran estos magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Estos todos es el origen de la filosofía oriental. Imagina estas cosas mezcladas a un gnosticismo que exalta el conocimiento, exalta la mente y ahora se mezcla con el judaísmo. Mira, qué cosa rara se formó. Yo quiero decirles a ustedes, primeramente, estamos llegando al final de los tiempos. No sean engañados por estas magias. Hay personas que van atrás de uno que se denomina profeta, que hace llover, que hace milagros. Hermano, no vaya atrás de esto. Los magos de Egipto hacían esto. Los caldeos hacían esto. Hermano, no vayamos atrás de estas cosas. Vamos atrás de los milagros de Dios. Quiere salvar a las personas. ¿No es así? Por eso, por el amor de Dios, en el final de los tiempos van a aparecer muchas de estas cosas. Ah, hizo un milagro. Va a ocurrir algo sobrenatural. No vaya atrás de estas cosas. Porque los demonios hacen esto, los ángeles caídos hacen esto, Satanás hace esto. Nosotros no corremos atrás de estas cosas. Nosotros vamos atrás del Evangelio siendo predicado, este señal y milagro de Dios para predicación del Evangelio, para salvar a las personas. Esto sí, nosotros buscamos
Entonces, el agnosticismo, el gnosticismo se volvió una mezcla de filosofía oriental, judaísmo y cristianismo por medio de esta confusión satánica, y la maravillosa simplicidad del Evangelio fue destruida. Gracias a Dios, volvimos a esta simplicidad del Evangelio. No perdamos nunca esta simplicidad del Evangelio. Y por un largo periodo, en muchos lugares, el verdadero carácter quedó oscurecido. Gracias a Dios, Dios restauró los orígenes de la filosofía oriental. Son de parte de Oriente, caldea, persa, egipcia, y el judaísmo estaba profundamente mezclado al gnosticismo, antes inclusive de la era cristiana, probablemente antes del cautiverio babilónico o de los asirios. ¿Quién fue Orígenes? Nació en Alejandría, más o menos en el 235 después de Cristo. Él fue un padre apostólico que dio forma al cuerpo, al método alejandrino de la interpretación de las escrituras. Él interpretaba las escrituras con el siguiente método. La palabra de la Biblia, la palabra de Dios, puede ser interpretada literalmente, que es para el cuerpo, y puede ser interpretada moralmente, que es para el alma, e interpretada de una forma mística, que es para el espíritu. ¿Por qué él hacía esto? Esta forma de interpretación, porque su objetivo mayor era armonizar al cristianismo con la filosofía. Hermanos, esto es terrible. Este era la levadura de la escuela alejandrina y llevó a él y a muchos de sus seguidores a errores muchos graves, tanto en la práctica como en la doctrina. ¿Qué es gnosticismo? El gnosticismo: toda materia es maligna, toda materia es mala, la malignidad de la materia. Era el principio primero de todas las sectas de los gnósticos y permeaba a todos los demás sistemas. Por tanto, tales personas creían que sus cuerpos eran intrínsecamente malos. Mi cuerpo ya fue creado malo, por eso es que él peca. Entonces, esta era la explicación de los gnósticos, recomendando entonces abstinencias, abstinencia sexual, abstinencia de alimento, abstinencia de días. Entonces, hermanos, todo esto que Pablo describió en Colosenses 2, no toquen esto, es prohibido hacer esto, es prohibido hacer aquello, que un día en abstinencia, no coma carne. Todo esto vino de este origen del gnosticismo. Oh Señor Jesús. Hasta hablar de esto, yo quedo asustado. Y hacían muchas mortificaciones corporales. Todas estas religiones indias que se martirizan, azotándose, todo ensangretado. Todo esto. La automutilación, todo esto. Viene de que el cuerpo es malo, de que el cuerpo es intrínsecamente malo, la materia es mala. Y esto no es verdad. Dios no creó el cuerpo malo. El pecado es el que todo se volviese carne mala. El objetivo era que la mente y el espíritu eran vistos como puros y divinos. Su cuerpo es malo, pero su mente y espíritu son puros y divinos. Pudiesen disfrutar de la mayor libertad del cuerpo, liberarse del cuerpo, así volviéndose capaces de contemplar las cosas divinas saliendo del cuerpo. Esto es muy parecido un poco con el budismo y estas religiones de la India. El celibato del clero era una consecuencia de este pensamiento.
Los padres católicos, ellos practican celibato, no se casan. Es consecuencia de esta filosofía. Todo sistema del ascetismo y monasticismo tuvo su origen en la filosofía oriental, no en las escrituras. El ascetismo es, tú usas de rigor ascético para no cometer pecado. Esto es de la filosofía oriental, no es de las escrituras. Y el paganismo entonces sufrió, claro, de más en estas persecuciones. La iglesia no solamente sufrió con todo esto, sino con la persecución del paganismo y de muchos emperadores perseguidores. Si tú quieres liberarte de ser muerto, solo es que tú hagas sacrificios al emperador y tú serás libertado de la muerte. Esto era la presión del paganismo. Estos eran también, estos eran tres formidables poderes de Satanás con los cuales él invistió violentamente contra la iglesia durante los primeros 3 siglos de la iglesia. En la ejecución de la alta comisión del Señor, la iglesia tiene una alta comisión del Señor, que es hacer discípulos de todas las naciones. Nosotros no podemos, hermanos, no podemos perder nuestra misión y comisión. Voy a leer de nuevo. Mateo 28. Vamos a abrir para leer nuestra comisión, nuestra misión. Capítulo 28, versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Por tanto, id. Por tanto, id. Aleluya. Ayer los jóvenes salieron. Por tanto, id. Fueron. Haced discípulos de todas las naciones. Hermanos, el Evangelio es la única cosa que puede hacer discípulos en todas las naciones, sin excepción, sin discriminación. Todos los pueblos, todas las naciones pueden ser discípulos, haciendo discípulos en todas las naciones y bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Mire qué promesa. El Señor va a estar con nosotros hasta el final. Marcos 16. Marcos 16. Señor Jesús. Versículo 15. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. El que creyere y fuere bautizado, más el que no creyere será condenado. En el versículo 19, y el Señor después les habló, fue recibido arriba del cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron. ¿Y ellos qué hicieron? Fueron a predicar, fueron a practicar la palabra, predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Hermanos, nosotros amamos estas señales. No la magia egipcia, no la magia de los caldeos que viene de Satanás. Estos. Esta estrategia de Satanás, hermanos, no tiene la mínima fuerza contra la iglesia. Si él permaneciera fiel a la palabra profética. Nosotros amamos la palabra. El Espíritu dice a las iglesias. Necesitamos tener el corazón correcto para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para no quedar en Mateo 13, Jesús hable. Para algunos yo hablo en parábolas para que ellos no entiendan. Para los que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, porque el corazón de ellos está endurecido, gordo. Yo no quiero que ellos sean, pero aquellos que tienen un corazón correcto, sí. Aquellos que tienen un corazón correcto, quebrantado, un espíritu contrito,
nuestros colportores, nuestros jóvenes, el avance joven que salen a las calles, encuentran a estos costritos de corazón, estos quebrantados de espíritu. Y el Señor entonces ellos tienen un corazón correcto para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros amamos la palabra profética, pues con fe y obediencia en la palabra que el Espíritu dice a las iglesias. Y el propio Señor confirma la palabra y el propio Señor confirma con su obra. Esto está en Juan 6, 29. Vamos a leer. Juan 6, 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Porque los judíos cuestionaron a Jesús. ¿Quién habló que tú eres un enviado de Dios? Danos una señal para que sepamos que tú eres el Cristo que Dios había de enviar. No creemos que tú eres el enviado de Dios. Ellos quieren todavía, más que esto, ellos quieren hacer la obra de Dios. Entonces dijo, la obra de Dios es esta, que creáis en aquel que fue enviado. Si tú crees en el profeta, si tú crees en la palabra del profeta, la obra de Dios es hecha. Si tú no crees, la obra no es hecha. Hechos 2:22. Ustedes ya conocen también. La leí varias veces. Vamos a leer una vez más. Hechos 2:22, que dice que varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hermanos, el Señor, el Espíritu opera milagros, prodigios y señales, no a través de la magia, no a través de las ciencias ocultas, sino que es el propio Dios que opera para hacer su voluntad, por medio de la palabra profética. Aleluya. Señor Jesús. Por eso, hermanos, vamos a continuar nuestra simplicidad en el Evangelio. Yo voy a repetir, les guste o no, 1 Timoteo 1:5. Vamos a servir al Señor de corazón, de mucho amor. Los colportores aquí no están para vender libros. Los colportores no están aquí para resolver un problema de su salario. Los colportores están aquí para amar al Señor y amar a las personas que el Señor ama. En el final del Evangelio de Juan capítulo 21, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas más que estos otros? Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces, apacienta mis corderos. Quiere decir, nosotros amamos al Señor. Nosotros vamos a las calles amando a las personas. Si el corazón fuere de amor, que procede de un corazón puro, de una conciencia buena y de una fe sin hipocresía, tu palabra sale con fuerza y con poder. La oración que tú haces con las personas toca en lo más profundo de ellos. ¿Tú lo crees? Pero tú necesitas siempre mantener un corazón puro. No dejes la ambición que contamine. No dejes que la impureza te contamine. El orgullo. No. Vive con su conciencia. Cometiste una cosa equivocada. Ve delante del Señor. Pide perdón. Limpia tu conciencia. Tú necesitas tratar con otra persona a quien tú defraudaste. Cuida de esto para que tú mantengas una buena conciencia y tú tengas una fe sin hipocresía, sin fingimiento. Tú no necesitas, a mí no me gusta de las personas que a veces quieren mostrar a los hermanos que,
Mi casamiento es perfecto, no tiene problemas. Mi, mi vida es una vida siempre de victorias. Hermanos, no existe, no, no existe un matrimonio que no discute, no pelea, no existe esto. Somos seres humanos normales. Nosotros dependemos de la gracia de Dios para vencer. No use de una fachada. Ah, mis hijos son los más educados de este mundo. Hermano, no existe. Todo es por la misericordia del Señor. Entonces, no hagan de la fe una fachada. Vamos a hacer lo que somos. Vamos a buscar tener realidad de aquello que tenemos y oímos. Siempre mantenerse limpio delante del Señor. Yo siempre hablo para los hermanos. Hermanos, si yo no tuviera una conciencia buena, Satanás tiene dónde atacarme. Ustedes saben de esto. Y si él me ataca, yo ni siquiera tengo cómo hablar con las personas que están yo aquí delante hablando para ustedes. Entonces yo tengo que tener una conciencia buena. Pablo le dice a los tesalonicenses, llegamos a vosotros como aprobados de Dios. Si él no fuera aprobado de Dios, Dios no le daría revelación ni poder en la palabra. La unción se va. Yo puedo transmitir bastante conocimiento para ustedes, pero no hay unción, no hay revelación, no hay luz. No es así. Entonces, hermanos, tenemos que mantener este amor. Todo lo que hacemos, servimos, vamos a mantener el amor. El amor quemando dentro de nosotros, una llama dentro de nosotros que procede del corazón puro, conciencia buena y fe sin fingimiento. Capítulo 2 de 2 Corintios. Vamos a dar una mirada. Segunda de Corintios 2, yo voy a leer versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, y hablamos en Cristo. Vamos a mantener esta pureza del Evangelio, esta pureza, simplicidad del ministro que sirve. Este medra en griego significa un vendedor ambulante, un comerciante que va de ciudad en ciudad. Ellos son conocidos como, ellos venden productos de baja calidad, pero a precio engañoso. Entonces ellos están allí ellos compran a precio muy, como si fuera una ganga, y después promueve y vende a precios absurdos. Nuestros ministros de la Nueva Alianza no son así. Nosotros tenemos un producto genuino, que es la palabra de Dios, el ministerio del nuevo pacto, que nos da respaldo. Nosotros hablamos en la presencia de Dios. La palabra tiene que salir en la presencia de Dios. No puede ser una cosa inventada por mí. Yo tengo que buscar hablar en la presencia de Dios con toda sinceridad. Y también de la parte del propio Dios. Quiere decir, esta palabra tiene que venir de Dios. No es apenas en mi conocimiento, en mi stock de mensajes. No, tiene que venir de Dios. Capítulo 4, también de 2 Corintios, versículos 2 y 3. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Estos son los ministros de la Nueva Alianza. Ellos
tienen el ministerio del nuevo pacto para llevar a cabo. Yo le dije para ustedes, es el único ministerio, es el único que edifica la iglesia. Entonces los ministros tienen que tomar mucho cuidado porque están lidiando con una cosa seria de Dios. Entonces ellos no pueden involucrarse en cosas vergonzosas. Yo no puedo hablar en público, hermanos. Si una cosa tú hiciste en el pasado equivocado, vamos a limpiarnos. Vamos a pedir perdón al Señor, perdón a las personas que hubo la necesidad. Vamos a limpiarnos. ¿Quién no se equivocó antes? El propio Aarón. Aarón siguió a Miriam, casi que rebeló contra Moisés y se arrepintió antes de estar leproso. Y Dios todavía lo hizo el sumo sacerdote. Entonces vamos a arrepentirnos rápidamente. Mantener siempre una buena conciencia delante del Señor. Entonces rechazamos, andamos con no andando con astucia ni alterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esta verdad no es doctrina, sino es el propio Dios. Nuestro evangelio todavía está encubierto, es para aquellos que se pierden. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En el capítulo 5 todavía de 2 Corintios, versículos 9 y 10. Ellos no buscan la gloria de los hombres. Por eso, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Nosotros procuramos no agradar a hombres. Cuando tú agradas a hombres, tú es como aquellas empresas que tienen que buscar lucro y tienen que buscar agradar a los consumidores. Y en la iglesia no es así. Si en la iglesia tuviese que agradar a los consumidores de la palabra, entonces tendrían que atender cuando te molestan los oídos. Pasarían a adulterar la palabra de Dios. No sería fiel a la palabra de Dios. Nosotros agradamos al Señor. Vencedor agrada al Señor. ¿Dónde estoy? Versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, vivos o muertos. Aquí, ausentes es en el cuerpo, o sea, ausentes en el cuerpo o presentes en el cuerpo. Nosotros queremos agradar al Señor. ¿Quiere ser en la vida o en la muerte? Nosotros queremos agradar al Señor, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, aquí entra un concepto de vencedores de la Biblia que poca gente sabe. Solo en la vida de la iglesia nosotros tenemos este concepto correcto. ¿Ustedes sabían esto? Porque aquí no está hablando. Aquí dice, todos nosotros vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Y cada uno va a recibir, según sea bien o mal, estuviera hecho en el cuerpo. En cuanto vivimos, nosotros hacemos el bien o mal delante de Cristo. Delante del tribunal de Cristo vamos a ser recompensados. ¿Existe este concepto de recompensa o no existe? Voy a hablar después. Entonces, antes de continuar, yo quiero hablar un poco antes de la última persecución histórica, la última persecución del emperador Diocleciano. Exactamente duró 10 años. Yo ya hablé esto. Voy a leer lo que yo preparé aquí para ser más rápido. Diocleciano introdujo un nuevo sistema de gobierno imperial. Él era el emperador principal y muchos otros emperadores lo ayudaban a cuidar de varios territorios. Introdujo un nuevo sistema de gobierno y virtualmente removió la capital de la antigua Roma
para Nicomedia, donde quedó su residencia. Allí había una mansión donde traía filósofos. Era inclinado a esta filosofía oriental. Estos filósofos paganos no tuvieron éxito en convencer a Diocleciano en hacer guerra contra los cristianos. Solo que ellos usaron otro emperador, Galerio, para llegar a este objetivo. Este Galerio era un hombre cruel. Él tenía su propia inclinación de querer seguir, y en parte por su madre, que era una pagana bastante supersticiosa, y en parte por los sacerdotes, que nunca dieron tregua. Él no dio tregua en cuanto no consiguió lo que deseaba. Él finalmente consiguió y comenzó la persecución terrible contra los cristianos. Y mandó a publicar el primer edicto. Los que se rehusasen a sacrificar a los ídolos perderían sus cargos, bienes, posición social y privilegios civiles. Los cristianos de todos los niveles debían ser destruidos y las reuniones canceladas, las escrituras quemadas. Es la primera vez que el Imperio Romano adoptó quemar las escrituras. Así que fue publicado, la iglesia de Nicomedia fue atacada, los libros sagrados fueron quemados y los edificios demolidos en cuestión de horas. Las órdenes imperiales a partir de Nicomedia exigía que otros emperadores cooperasen en la restauración de la dignidad de la antigua religión y la supresión total del cristianismo. Este es el primer edicto. Solamente en Galia, estaba Constancio. Constancio era el padre del futuro emperador Constantino. Constancio, él se abstuvo de toda violencia contra los cristianos. El segundo edicto: todos los clérigos, como líderes de los cristianos, deberían ser lanzados en prisión. Rápidamente, las prisiones se llamaron de presbíteros diáconos, prohibiendo la prohibición de todo clérigo, a menos que ejerciese algún sacrificio a los ídolos. Fueron tachados de enemigos del Estado y tratados en las prisiones como los más despreciables criminales. Allí vino el cuarto edicto. ¿Cómo no alcanzó el resultado deseado? Ahora el blanco son los cristianos en general. Él persiguió el clero y ahora está persiguiendo a los hermanos, con el uso de la tortura para forzar a la adoración a los dioses, con el objetivo de exterminar por completo al cristianismo. Familias enteras fueron muertas por el fuego, por el agua, y luego las crueles torturas. Unos morían de hambre, no le daban alimento, otros eran crucificados o colgados con la cabeza para abajo, con una muerte lenta. De todos los emperadores, solamente Constancio buscó proteger a los cristianos en el occidente, especialmente en Galia, en donde residía. Allí no demoró mucho venir la mano juzgadora de Dios. Galerio, el verdadero autor de la persecución, en el octavo día de su persecución, cayó víctima de una enfermedad semejante a Herodes Agripa. Murió. Publicó un edicto pidiendo perdón por todo lo que había hecho y dejó un edicto para que pudieran ser libres de elegir lo que quisieran, pero ya era tarde. Y el próximo emperador que vino fue aún más terrible. Vinieron calamidades, guerras,
pestilencias y hambre, muy semejante a lo que ocurría en la pandemia nuestra. Devastaron provincias asiáticas. El hambre introdujo la pestilencia, pústulas. Estas heridas con pústulas surgieron en el cuerpo entero, especialmente alrededor de los ojos, y por fin la ceguera. Muchos fueron dejados para morir en el más completo abandono, porque nadie más quería ser contaminado. Todo el mundo huía de los enfermos. Y él publicó un edicto reconociendo los principios de la tolerancia y suspendió todas las medidas de violencia contra los cristianos. Al perder la batalla, Licinio, él dirigió su ira contra los sacerdotes paganos y promulgó la persecución de los sacerdotes paganos. Y ahí termina la triste historia de las persecuciones del Imperio Romano a los cristianos. Hermanos, voy a llegar en el último versículo de la iglesia en Esmirna. Apocalipsis 2, versículo 11 ahora. Es una palabra para ustedes, a los vencedores. ¿Quién es vencedor aquí? Es que tiene oído para oír. ¿Quién tiene oídos? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dios promete a ti, vencedor, que jamás sufrirás el daño de la segunda muerte. ¿Pero qué viene a hacer esto? Tú ni siquiera sabes qué es esto. Voy a explicarte. ¿Qué es la segunda muerte? Hermanos, la segunda muerte es una muerte definitiva. Porque todo hombre, él muere físicamente una vez, cuando vive aquí en la tierra. Pero esta muerte no es definitiva, no termina del todo. Lo que termina es la segunda muerte. La segunda muerte es la que acaba definitivamente sentenciada a la muerte. ¿Entendieron? Entonces la segunda muerte es el lago de fuego. Todo hombre pecador está destinado a morir una única vez. Hebreos 9:27. Este versículo es importante, porque ¿quién puede decirte para ti que existe la reencarnación? Que el hombre puede reencarnar varias veces hasta volverse perfecto. Que yo no vi nadie perfecto por la reencarnación todavía. Hebreos 2:27. E assim como ao homem está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Quer dizer, o homem morre, mas não Y de termina. esta manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio. Después del juicio es que viene la muerte definitiva o no. Y la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también él será resucitado para el final del gran trono blanco. Segunda de Pedro. Vamos a leer Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3, versículo 7. Es cuando en el final del milenio, el antiguo cielo y la antigua tierra pasarán. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Oh Señor Jesús. Ahí entonces habrá este juicio del gran trono blanco. Vamos, Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego. Entonces, todo incrédulo que no cree en el Señor y muere, él está destinado a resucitar en este día después del milenio. Él todavía será juzgado delante del trono blanco de Dios, y él será condenado y él será lanzado para la segunda muerte, que es el lago de fuego. ¿Me están entendiendo? Por eso vamos a apresurarnos a quitar a las personas de esta segunda muerte. Vamos a predicar el Evangelio. Ahora, sea a tiempo o destiempo, el juicio eterno en el gran trono blanco será luego del milenio, para juzgar a todos los incrédulos muertos y para punición eterna en el lago de fuego. Ahí sí, ya está, ya se acabó. Ahí la persona va a estar en el lago de fuego, es la muerte eterna. Es terrible. Y allí, ¿y los creyentes? ¿Quién cree en el Señor Jesús? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué va a ocurrir? El juicio de todos los cristianos, hermanos, será en el tribunal de Dios o en el tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Vamos a dar una mirada. Romanos 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hermano, ¿quién soy yo para juzgar uno a otro? Quien juzga es Dios. Vamos a dejar que Dios juzgue. Este es el juicio del tribunal de Dios. O el tribunal de Cristo que nosotros vimos. Vamos a ver otra vez. 2 Corintios 5:10. Tal vez tú no leíste con esta óptica, esta mirada. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, todo va a depender de lo que hago con el cuerpo. Por eso, hermanos, cuánto tengo aliento en mi nariz, mi corazón está latiendo, todavía está válida la oportunidad de hacer bien o mal. El bien y mal no es solamente ayudar a atravesar a la viejita a cruzar la calle. Aquí la voluntad de Dios es cuidar de los hermanos. Este tribunal de Dios, este tribunal de Cristo será antes del milenio, porque los vencedores que fueron aprobados en este tribunal van a ser parte de los vencedores en el milenio. Entonces será antes del milenio, porque el gran trono blanco es después del milenio. ¿Están entendiendo?
Para los incrédulos será después del milenio, pero para los cristianos, creyentes, será antes del milenio, para juzgar a todos los creyentes que resucitaron y fueron arrebatados para recompensa o para punición en el reino milenario. Esto está en 1 Tesalonicenses 4. Oh Señor Jesús. 1 Tesalonicenses 4, ¿qué está hablando allí? 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir, si nosotros permanecemos vivos hasta el regreso del Señor, si permanecemos hasta la venida del Señor, los que duermen, los creyentes cristianos que duermen, que durmieron. Aquí dice así. Por cuanto el Señor mismo, dada su orden, su palabra de orden, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los vivos que permanecieron en la venida del Señor también serán arrebatados. Luego nosotros los vivos que quedemos seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Hermanos, en las nubes, en los cielos, es que Él va a establecer su tribunal de Cristo para juzgar a los cristianos. Entonces, en este juicio, llevará en cuenta la vida y la obra de los cristianos después de haber sido salvos. Entonces, la vida es con relación a la madurez divina y la obra. Si tú hiciste obra con material correcto. Entonces, la vida, ahí entra lo que yo hablé el 6 de diciembre de 2020. Hay dos aspectos en cuanto a la vida. Está el estado. Se exige que un vencedor tenga un crecimiento de madurez en la vida. Después mostré para ustedes que en Lucas 12, la cuestión del estado. Porque en todo este tiempo pueden venir las personas siendo salvas, convirtiéndose, y tal vez todas estas personas que se convierten no tengan tiempo para madurar. ¿Están destinados para no ser vencedores? No, Dios no es injusto así. Por tanto, hermanos, la cuestión del estado y también la cuestión del nivel. Si tú, después de haber sido dada esta palabra sobre la venida del Señor, tú cambias tu estilo de vida, tú ceñirse tus lomos. Esto está en Lucas 12. Si nosotros ceñimos nuestros lomos, nosotros pasamos a vivir una vida apercibida, preparada, una mente sobria y preparada y esperar la venida del Señor. Es importante tener una vida esperando el regreso del Señor, como aquel siervo que está a las puertas. Cuando el Señor, Él golpea las puertas, ser el primero en abrir. La corona de justicia no es solamente dada a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces, amar la venida del Señor hace parte del estado de un vencedor. Bienaventurado y el Señor cuando vuelva se halle vigilante haciendo así. Y no solo esto, también con relación a alimentar a nuestros consiervos. Esto está en Lucas 12 y también en Mateo 24. Si nosotros somos hallados, cuando el Señor regrese, nosotros estamos en la red de cuidado, en las calles predicando el Evangelio, en las calles anunciando, orando con las personas. Cuando el Señor regrese, el Señor va a hablar. Bienaventurado, siervo bueno y fiel.
Esto con relación a la vida, con relación a la obra, lo que nosotros hicimos, hermanos, en 1 Corintios 3. Yo no tuve tiempo para hablar Lucas 12, pero primeramente voy a leer 1 Corintios 3. 1 Corintios 3 dice así, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento en el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Yo digo, no haga el trabajo de una cizaña un producto ruin, haciendo que es palabra de Dios. Hoy él te puede engañar, pero aquel día el fuego lo demostrará, lo que es palabra de Dios y lo que no es palabra de Dios, lo que es oro, plata, piedras preciosas y lo que es heno, madera y hojarasca. Porque nadie se engañe. Vamos a procurar servir al Señor de un corazón puro. Mira el versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Esa cuestión del galardón en la Biblia es muy importante. Si tú sirves al Señor, su obra en cuanto tú viviste aquí en la tierra, una obra que tiene valor delante del Señor. Él sirvió para la edificación de la iglesia. Es oro, plata, piedras preciosas. Tú recibirás galardón. Pero si su obra fuere reprobada, versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Qué pérdida es esta? Es la pérdida, es el daño de la segunda muerte. Entonces, el daño de la segunda muerte, hermanos, es para los cristianos, no vencedores. Porque los incrédulos no necesitan del daño, ya van directo para la segunda muerte. Entonces, un cristiano no va a perder la salvación. Un cristiano nunca va a ser lanzado en el lago de fuego. Pero si su obra, en cuanto él hizo, por medio del cuerpo, no fuera aprobada, él va a sufrir el daño de la segunda muerte. Ustedes están entendiendo, pero este mismo será salvo, porque la salvación es eterna. Nadie perderá la salvación eterna. Todavía, como que a través del fuego. ¿Qué es a través del fuego? A través del fuego son 1000 años. 1000 años pasando por el daño de la segunda muerte. No sé si ustedes están entendiendo lo que yo quiero decir. Cuanto que los vencedores van a reinar con Cristo por 1000 años, estos que no vencieron tuvieron sus obras reprobadas, van a sufrir el daño de la segunda muerte durante 1000 años. Durante este periodo, ellos también van a madurar. Ellos, junto con los vencedores, van para el nuevo cielo, nueva tierra y nueva Jerusalén. Amén. Entonces, ¿cómo vencer? ¿Tú prefieres pasar en las tinieblas exteriores, el daño de la segunda muerte durante 1000 años aquí en la tierra, o prefieres ser un vencedor? Yo quiero ser vencedor. ¿Cómo vencer? Yo voy a leer lo que preparé aquí. ¿Cómo vencer la degradación causada por las enseñanzas diferentes y no dejar desviarse del gobierno del Espíritu Santo? Que Dios quiere que el Espíritu Santo gobierne, que tenga autoridad en la iglesia. La palabra profética. Esto es tener un corazón puro y correcto para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la manera de vencer. ¿Tú quieres vencer? Sea simple. Tenga oídos para oír. Tenga un corazón correcto para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias y practicar. ¿Y cómo vencer el mundanismo? No améis el mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Esto está en 1 Juan 2.
porque mi tiempo ya acabó. 1 Juan 2, rápidamente. Versículo 15. 1 Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo está luchando contra el reino de Dios. El mundo es la herramienta poderosísima que Satanás tiene para inutilizarnos, para inhibirnos. Pero gracias a Dios, hermanos, nosotros vencimos al mundo, porque Jesús, Él venció al mundo. Entonces, ¿cómo vencer al mundo, hermanos? La concupiscencia de la carne viene con los deseos ardientes de la carne. Hermanos, hoy, con relación a las nuevas ideologías, que el ministerio de la iniquidad se opera, hermano, ya está devastando moralmente. De aquí a poco, hermanos, yo oí una colportora diciendo esta semana, abordando una señora. Dice, ¿puedo orar por usted? Sí, claro. ¿Tiene algún pedido específico? Sí, mi hija. Ore por mi hija. Porque de repente apareció un día en casa diciendo que ella supo que no tiene problema en volverse hombre. Dice, Señor, yo estoy preocupado con ella. Por favor, ore por ella. Hermanos, estas ideologías están al punto, están invirtiendo, pervirtiendo todo. Cosas están ocurriendo de una forma tan fuerte que hasta las grandes empresas están adhiriendo esta presión. Ustedes saben lo que estoy hablando. Los medios están ayudando a divulgar este tipo de pensamientos. Hermanos, todo esto de aquí a poco, la pedofilia va a ser una cosa legal. De aquí a poco, todas estas cosas están ocurriendo delante de nuestros ojos. Es la concupiscencia de la carne. Por eso es que el mundo es la munición, es la herramienta que Satanás tiene para intentar combatir a los hijos del reino. Y también la concupiscencia de los ojos es lo que entra en nuestra alma, nuestra emoción. Y la soberbia de la vida es para hacer todo esto, tener orgullo, tener ostentación, todas estas cosas. Todo esto para combatirlo. Por eso no ames al mundo. Quien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces vamos, en este punto, vamos a salir del mundo. No vamos a ser engañados por el mundo. El mundo es un sistema mundano, anti Dios, creado por Satanás para usurpar al hombre con religión, cultura, educación, industria, comercio, entretenimiento, etc., teniendo un aliado en el hombre, su naturaleza caída. El mundo tiene un aliado que está dentro de nosotros. Sus concupiscencias en la búsqueda de placeres y satisfacción, hasta mismo en las necesidades legítimas de la vida, tales como comida, habitación, transporte. La concupiscencia de los ojos son la satisfacción para el alma. La soberbia de la vida se refiere a la vanagloria, poder, fama, orgullo, exhibición de cosas materiales. En fin, ¿cómo podemos librarnos de todas las trampas del mundo? Viviendo intensamente la vida de la iglesia. Vamos a hacer que nuestros niños, nuestros adolescentes, estén pacíficamente sujetos a toda esta presión. Vamos a llevar a nuestros niños, nuestros adolescentes, para predicar el Evangelio, para vivir intensamente la vida de la iglesia. Eso va a salvarlos. Comenzarlos salvándolos a ustedes. Toda iglesia, hermanos. Vamos a involucrarnos. Vamos a vivir la vida intensamente en esta era final. Porque la batalla viene ahí. Y la batalla será muy fuerte. Y nosotros necesitamos vencer. Vencer al fin. Vamos a casarnos con Cristo, con la novia de Cristo, y juntarnos con Cristo, unidos a Cristo. Vamos a hacer el ejército juntamente con Cristo, que va a derrotar
este sistema mundano, este gobierno del mundo contra Dios, en oposición a Dios, vamos a traer el reino de la paz, el reino de la justicia, el reino de nuestro Señor Jesucristo de vuelta aquí en la tierra. Entonces, hermanos, Dios los bendiga, sean cada vez más comprometidos con el reino de Dios, cada vez más enganchados, traiga más personas que atiendan a la convocación de Dios para ejercer para este ejército que Dios necesita después de tanta presión. Entonces, Dios los bendiga a todos. Jesús es el Señor.